presentaros nuestro nuevo sistema de cubiertas ajardinadas, ¿vale? Nuestro sistema DanoGreen, como un paso más que queremos dar desde Danosa hacia la sostenibilidad. Entonces, lo primero de todo, os voy a hacer una pequeña presentación corporativa de la empresa para que nos conozcáis un poco más y luego ya mis compañeros presentarán el sistema a nivel técnico. Vale, Danosa es una empresa... Danosa es una empresa familiar industrial fundada en el año 1964 por don Manuel del Río de la Cal, ¿vale? Y bueno, a día de hoy cuenta con miembros de tanto la tercera como de la segunda generación trabajando en la estructura de la empresa. La primera fábrica se estableció en San Sebastián de los Reyes, que bueno, como podéis ver en la foto, por aquel entonces no había prácticamente edificación en la zona. Y bueno, con el paso de los años, por un tema de espacio y un tema de logística, nos tuvimos que trasladar a nuestro actual centro de producción en Guadalajara en el año 2007. Vale, vamos a ver un poco las cifras a nivel general del año pasado. Las voy a sacar todas. Vale, como os contaba, somos fabricantes industriales desde el año 1964. El año que viene es nuestro 60 aniversario. Y bueno, somos fabricantes de cinco líneas principales de productos. La impermeabilización, contamos con impermeabilización bituminosa, sintética, líquida y la que nosotros llamamos la cuarta impermeabilización, la cementosa. También somos fabricantes de aislamiento térmico, de aislamiento acústico, de claraboyas y de morteros técnicos. Y bueno, un dato que queremos poner encima de la mesa y del cual estamos bastante orgullosos es el número de toneladas de plástico reciclado que empleamos al año en nuestros procesos, ¿vale? El año pasado fueron más de 26.000 toneladas empleadas, de las cuales gran mayoría las reciclamos nosotros en nuestra propia fábrica, con una extrusora que tenemos. Luego, para que veáis un poco la presencia que tenemos a nivel internacional, tenemos presencia en 75 países. Cuando hablamos de presencia en estos países es venta continuada. Disponemos de 5 fábricas en todo el mundo, nuestra fábrica principal en Guadalajara, la de morteros en Granada. Luego tenemos 2 centros de producción en Portugal que se han unificado recientemente en uno solo. Y por último, una fábrica en la India. Luego también que sepáis que disponemos de 8 filiales distribuidas por el mundo. Vale, para que veáis un poco la imagen de España, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que sepáis que en España contamos con delegaciones en Bilbao, Barcelona, Valencia, en Sevilla, luego la propia fábrica de Granada también actúa como delegación y la zona en la que tenemos más fuerza o más influencia es la zona centro, lógicamente por el soporte que nos da la fábrica y también por las 2 delegaciones que tenemos, una en el norte de Madrid en Alcobendas y otra en Villaverde, en el sur. Vale, también queremos recalcar, bueno, que desde Danosa estamos impulsando todo el tema de la sostenibilidad y bueno, lo que buscamos es incluir la economía circular dentro de nuestros procesos de fabricación. Entonces os lo vamos a contar un poco. Un segundo. Vale. Pues oye, nosotros como empresa nos hemos comprometido con cuatro de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que son los 4 que veis aquí. La producción y el consumo responsable, la acción por el clima, el trabajo decente y el crecimiento económico y luego la búsqueda de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, para ver un poco cómo integramos pues esta economía circular en nuestros procesos de fabricación, básicamente, como os contaba antes, a través del reciclado propio y el empleo de materias primas recicladas, lo que hacemos es introducimos estos plásticos reciclados en nuestros procesos. Y aquí podéis ver en esta tabla un poco el resumen de porcentaje de materia prima reciclada o de plástico reciclado que utilizamos en cada una de nuestras líneas de producción. Pues oye, desde un 18,3% en láminas asfálticas, un 83,4% en drenajes, hasta incluso el 100% en geotextiles, siendo la media del grupo del año pasado un 20,4%. Otro paso que hemos querido dar hacia la sostenibilidad ha sido la instalación de una cubierta fotovoltaica. Instalamos el verano pasado cerca de 5.500 paneles que lo que nos van a permitir es reducir las emisiones de CO2 en casi 1.500 toneladas, lo que equivaldría más o menos a plantar casi 9.000 árboles en 25 años.
Vale, bueno, para que veáis un poco, al final, los sistemas que fabricamos, ¿no? Un poco lo que buscamos nosotros es ofrecer sistemas para conseguir la envolvente completa del edificio. Y bueno, pues podéis ver todos nuestros sistemas desde la cubierta hasta los muros. Y por último, antes de terminar y dar paso a mis compañeros, quería poner encima de la mesa y que lo supierais que, oye, desde Danosa ofrecemos un servicio técnico a través de nuestro departamento técnico que es muy potente y que está a vuestra plena disposición. Entonces, oye, que hagáis uso de ello y a través de Nicolás o de cualquier otro compañero del departamento, pues cualquier consulta que os pueda surgir, que contéis con ellos. Y nada, daros las gracias de nuevo y le dejo turno a mi compañero. Gracias. Bueno, pues entrando un poco más en la parte de los sistemas de cubiertas verdes, se me oye, ¿verdad? Pues vamos a entrar un poquito más en el detalle, ¿no? De cómo resolver una cubierta verde, qué aspectos tenemos que tener en cuenta y bueno, pues básicamente un poco para llevarlo a la parte del diseño de forma correcta, ¿no? Lo primero, y simplemente por tener en cuenta un poco la información, cuando estamos hablando de cubiertas verdes o cubiertas ajardinadas, la primera patología que se produce o el mayor número de patologías que se producen en este tipo de cubiertas viene definida sobre todo por humedades y filtraciones de agua, ¿no? Bueno, esto al final refleja un poco el hecho de que bueno, pues que hay que tener un sistema completo bien definido para poder trabajarlo, ¿no? Y dentro de esas causas o esa primera patología, que son humedades y filtraciones en general, que es cerca de un 78% de las patologías en este tipo de cubiertas, casi el 70% de estas viene por una deficiencia en la impermeabilización, ¿no? Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que estos sistemas hay que trabajarlos y trabajarlos de forma correcta, ¿no? Bueno, para empezar, ¿qué es una cubierta verde, ¿no? Pues una cubierta verde no deja de ser un sistema constructivo de impermeabilización y aislamiento de cubiertas con acabado en una superficie vegetal, ¿no? En un acabado vegetal. Bueno, pues un ejemplo sería esto, ¿no? Sería un paquete de cubierta donde pues al final lo que tenemos es un acabado vegetal, ¿no? Independientemente de qué tipo de vegetación sea, de cómo sea el sistema y demás, ¿no? Claro, hay que tener cuidado. Esto no es una cubierta verde, por ejemplo, ¿no? Esto pues, son plantas que están creciendo en un tejado, ¿no? Pues aquí hay un problema claro, ¿no? Bueno, aparte de que el tejado está totalmente hundido, pero hay un problema claro, ¿no? O esto tampoco es una cubierta verde, ¿no? Pues bueno, pues están proliferando plantas, en este caso, pues musgos y cosas, en una cubierta, ¿no? En un tejado. También esto va a llegar a generar ciertos problemas, ¿no? En un futuro. O, bueno, pues esto es muy típico, ¿no? Esto lo vemos habitualmente, cubiertas de grava, donde, bueno, pues se supone que no tiene que haber nada, pues al cabo de un tiempo empiezan a aparecer florecillas y alguna plantita pues que empieza a estar ahí, ¿no? Pues eso tampoco es una cubierta verde, ¿no? Porque no está, cuando hablábamos decía antes las patologías, esto no está diseñado para ser una cubierta verde, ¿no? O podemos tener cubiertas verdes diseñadas para cubiertas verdes pero mal ejecutadas. Entonces lo que tenemos al final es una cubierta marrón, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el diseño y trabajarlo bien, ¿no? Y veremos viendo un poco en estos pasos qué es lo que podemos encontrarnos. ¿Qué beneficios aporta una cubierta verde? Bueno, pues beneficios medioambientales, pues aumenta la biodiversidad urbana, mejora la salud y el bienestar. Hay determinados estudios que lo que dicen es que, por ejemplo, en hospitales, los pacientes se recuperan más rápido cuando se encuentran en un entorno donde pues tienen naturaleza, tienen plantas, tienen un entorno más agradable, ¿no? Y dicen que la recuperación del paciente es más rápida. Y de hecho varias cadenas, sobre todo hospitales privados, están trabajando ahora mismo en la implantación de sistemas de cubiertas verdes, ¿no? Bueno, luego hay un tema de agricultura urbana, si lo queremos llevar a esa parte de huertos, ¿no? Huertos urbanos, una parte de educación ambiental. Luego, dentro de beneficios públicos, pues al final mejora la estética, ¿no? Siempre es más bonito un edificio como este, pues con su cubierta verde, que una cubierta negra o marrón o de piedra o lo que sea, ¿no? O gris. Disminuye los residuos de la construcción, al final pues lo que generas es un menor residuo en ese sentido. Esto es muy importante, es la gestión de las aguas pluviales. Al final, y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Y de hecho, pues la semana pasada tuvimos en Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Donde vimos pues grandes inundaciones y demás.
estos sistemas ayudan a la retención de esas aguas, ¿no? Ayudan a la retención o la disminución de los torrentes de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son elementos absorbentes de agua, ¿no? Entonces lo que generamos es que cae agua, evidentemente va a caer, va a ir llenando, entre comillas, esa capa, ¿no? La va a ir llenando con su agua. Y luego lo que va a hacer es que en un momento que empieza a saturar de agua, lo que empieza es a soltar el agua, pero la suelta ya de una forma controlada, ya no la sueltan esos torrentes, ¿no? Por lo tanto, ayudan mucho a esa gestión de aguas pluviales y además ayudan a no congestionar los sistemas de evacuación de aguas que podemos tener en las cubiertas. Disminución, claro, del efecto isla de calor. Al final lo que tenemos aquí es que generan o disminuyen esa gran concentración de calor que se produce en las ciudades, pues porque al final no deja de ser una vegetación que lo que genera es frescura, genera humedad y demás. Eso es lo que nos da pues esa disminución de esa isla de calor. Mejora la calidad del aire, esto es evidente, ¿no? Al final, pues cuando tú estás en un ambiente donde hay plantas, donde hay vegetación, pues el aire se supone que es más limpio porque la propia planta limpia el aire, que elimina contaminantes, transforma el CO2 en oxígeno, por lo tanto, bueno, pues siempre hay esa mejor calidad del aire, ¿no? Y crea espacios de ocio, ¿no? Al final lo que podemos hacer es, con este concepto, nos llevamos las cubiertas a ser simplemente el techo o el tejado de nuestro edificio, lo transformamos en un espacio de ocio, o podemos transformarlo en un espacio de ocio donde disfrutar, ¿no? También. Y luego en beneficios privados, bueno, pues un tema de eficiencia energética. Estos sistemas, sobre todo en verano, lo que aportan es un aislamiento térmico muy potente al edificio. Aumenta la durabilidad de la impermeabilización y choca un poco con lo que veíamos antes. Al principio decíamos, la primera patología de las cubiertas verdes es la impermeabilización. Claro, cuando está mal hecho. Cuando está bien hecho, la impermeabilización dura mucho más que en un sistema tradicional, ¿no? Importante también el aislamiento acústico. En estos sistemas funcionan muy bien y absorben muy bien los ruidos. Por lo tanto, todas las cubiertas verdes son un aislamiento acústico que le estamos dando al propio edificio. Excelente comportamiento al fuego, no deja de ser plantas, son plantas vivas, plantas con mucha agua, además, utilizamos sobre todo en cubiertas extensivas, se utilizan plantas que tienen mucha cantidad de agua, por lo tanto, el fuego tiene una difícil propagación. Esto lo que nos hace es que al final, en un caso de incendio, sobre todo ahora que estamos colocando muchos paneles solares en todas las cubiertas, pues disminuimos el riesgo de incendio, ¿no? Y luego, y no menos importante, de hecho bastante importante, es que aumenta el valor del edificio. Según ciertos estudios, se cuantifica más o menos en una revalorización del inmueble en un 12% por el hecho de tener cubiertas verdes. Vale, y si hablábamos antes de, oye, pues hay que tener en cuenta, o hay determinados aspectos para que no se nos den esas patologías que hablábamos antes, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si ponemos una cubierta verde o no, ¿no? Bueno, pues lo primero es la altura de los muretes perimetrales o de los petos, etcétera, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el paquete de cubierta pues tiene un mayor espesor, ¿no? Luego también el tema de las cargas. Hay que tener en cuenta que la cubierta verde tiene una mayor carga de peso, un mayor peso repartido que una cubierta tradicional, pues porque tiene determinados aspectos que ahora veremos un poquito más adelante. Tema de pendientes es importante, como estamos generando un sistema, un ecosistema donde tiene una absorción de agua y una evacuación del agua sobrante y demás, lo que tenemos que hacer es favorecer que ese agua se nos vaya cuando no sea necesaria, ¿no? Y luego, por último, lo que hablaba en la primera parte, que los materiales sean adecuados para este tipo de sistema. Si vamos viendo un poco el detalle de cada uno de ellos, cuando hablamos de los muretes perimetrales, claro, cuando estamos hablando de una cubierta tradicional, por ejemplo, una cama en grava, lo que estamos diciendo es, oye, pues si suponemos que tenemos un paquete de impermeabilización más aislamiento térmico en torno a 10 centímetros, más o menos por poner una cifra, ¿vale? Igual en los dos casos, aquí luego lo terminamos con una grava que estamos hablando de 4 o 5 centímetros de grava. Si estamos hablando de una solería, pues estamos hablando más o menos de lo mismo también, es decir, que dependiendo del acabado, pues siempre vamos a estar en torno a eso, 4 o 5 acabados en sistemas tradicionales. Cuando nos estamos yendo a una cubierta verde, estamos hablando ya, siendo extensiva, que sería el menor espesor, estamos yéndonos desde el aislamiento térmico, nos estamos yendo a unos 10-15 centímetros, ¿no? Podemos irnos fácilmente, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una mayor altura. Esa mayor altura en los petos o en los muretes perimetrales nos estamos comiendo, ¿no? Por lo tanto, no es que no se pueda,
sino que hay que tener en cuenta que la altura del peto tiene que ser mínima para poder soportar esto. A veces tenemos petos muy pequeñitos que cuando si queremos meter un sistema de cubierta verde se nos va por encima del peto, ¿no? Pues, por lo tanto hay que recrecer los petos, hay que ya es un poco más complejo, ¿no? Entonces, simplemente hay que tener en cuenta que se pueden utilizar unos y otros, pero que hay que tener en cuenta que el paquete de cubierta verde siempre va a ser de mayor espesor que el de cubierta tradicional. Si nos vamos a la parte de las cargas, bueno, pues si hacemos ese mismo comparativo que estamos haciendo ahora, tenemos cubierta invertida con grava o cubierta verde extensiva, ¿no? Pues más o menos los pesos en seco pues pueden estar por ahí. Es una aproximación, depende mucho de los espesores y demás, pero bueno, podemos estar hablando de una cubierta grava, vamos a estar en torno a 55 kilos por metro cuadrado, más o menos, una cubierta verde extensiva en torno a 80 y 90 kilos por metro cuadrado de estándar, ¿no? Una cosa estándar. En seco. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que llueve, o que regamos, o que, bueno, en el caso de la grava no lo vamos a regar, pero puede llover, ¿no? En el caso de que llueva, claro, lo que podemos tener es una cubierta de grava, pues oye, que porque tengamos algo más de agua, podemos tener un kilillo más por ahí, 56, 60 kilos, vámonos al caso. Claro, una cubierta verde extensiva nos estamos yendo a 140 kilos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que va a tener una retención de agua, va a tener una absorción de agua y esa agua se va a quedar ahí. Eso al final es un peso, ¿no? Es un peso que estamos generando en esa zona, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa si no está diseñado correctamente? Bueno, pues pueden pasar cosas como estos, ¿no? Esto en este caso, esta y esta corresponden a la misma. Esto es un parque en Santander, donde, bueno, pues lo que tenía un jardín por encima, que no deja de ser una cubierta verde, bueno, pues llovió y cuando llovió, pues se vino abajo, ¿vale? Lo que vemos aquí son todos los pilares que han salido para arriba, se han pinchado hacia arriba y lo que se vino, había un parking debajo, lo que pasó es que se vino para abajo, ¿no? Pues esto es simplemente el hecho de no haber diseñado, no tener un diseño correcto de los forjados para soportar la carga del agua que generaba, ¿no? La acumulación del agua, ¿no? Y en este caso de aquí, esto es una cubierta en Riga, en Letonia, donde era una cubierta verde y le pasó exactamente lo mismo. No estaba diseñada para ello, pusieron una cubierta verde, bueno, pues al final se vino abajo porque el día que llovió, pues además ahí no solo llueve, sino que también nieva, te genera un paquete de peso sobre esto y lo que hizo fue venirse abajo porque no estaba diseñado el edificio para soportarlo, ¿no? Por lo tanto, sobre todo cuando hablamos de rehabilitación, porque estos sistemas también están muy enfocados en la rehabilitación, hay que tener en cuenta que los sistemas tienen que estar preparados, o que el edificio y la estructura del edificio tiene que estar preparada para poder soportar esto. Que en principio, bien diseñado, no tiene por qué haber mayor problema, pero nos puede surgir algún problema, ¿no? Tema de pendientes es lo mismo, al final lo que estamos siempre es recomendando una pendiente mínima entre el 1 y el 5%. ¿Por qué? Para evitar precisamente todo esto, ¿no? Evitamos el que se nos generen charcos. ¿Por qué es importante evitar que se nos generen charcos? Porque ahora mismo esos charcos están por debajo de nuestro sistema, por debajo de nuestras plantas, ¿no? Vamos a tener nuestro acabado de planta, nuestro acabado verde, vamos a tener un drenaje y debajo de ese drenaje vamos a tener un charco porque tenemos mal hechas las pendientes, ¿no? Por lo tanto es importante. ¿Y eso por qué? Porque pueden empezar a generar, pues, determinados plantas, algas, hongos, determinadas cosas que nos van a afectar a la larga al sistema de impermeabilización, ¿no? Por diferentes microorganismos. Es importante tener una evacuación del agua correcta, es importante, con esto lo que hacemos es minimizamos el riesgo de filtraciones, mejoramos la durabilidad, como estaba diciendo antes, evitamos esa proliferación tanto de vegetación indeseada, como es este caso de aquí, como de diferentes microorganismos, ¿no? Y luego los materiales. Tenemos que hacer un uso correcto de los materiales. Es decir, oye, tienen que ser materiales que estén preparados para utilizarse en estos sistemas. ¿Y por qué? Y especialmente enfocado a la parte de la impermeabilización. ¿Por qué? Porque tiene que ser un material que no tenga o que no sufra con las raíces. No dejamos de tener una planta que puede generar unas raíces y esas raíces pueden acabar atacando esa impermeabilización y perforándola. Eso al final lo que se transforma es una filtración de agua, ¿no? Pues vemos aquí ejemplos, ¿no? Donde pues nos puede salir, esto puede pasar en cualquier cubierta, pero al final si tenemos un material apto, pues no va a proliferar esas raíces y no tiene por qué crecer la planta, ¿no? Como vemos aquí en una cubierta. O, por ejemplo, esta de aquí, pues bueno, pues que al final ha generado una serie de hongos, musgos y demás que se han comido toda la impermeabilización, ¿no? Debajo de las losas. O vemos esta zona de aquí donde han empezado a salir plantas
solas en el encuentro en los petos. ¿Por qué? Pues porque se ha metido las raíces por dentro de la impermeabilización y están ahí proliferando, ¿no? O como vemos aquí, pues una raíz que atraviesa un sistema de impermeabilización. Otro tema a tener en cuenta, muy importante, de cara al diseño de las cubiertas, es los factores climáticos y sobre todo la pluviometría que pueda tener la zona. Evidentemente, cada zona es diferente. Hay diferentes regiones donde nos vamos a encontrar diferentes climas, ¿no? No es lo mismo una obra en Vigo que una obra en Cádiz, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Incluso dentro de Vigo puedes tener diferentes zonas. Está en el centro de la ciudad o está en las afueras, ¿no? O sea, hay diferentes aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? La pluviometría, como decía, oye, al final llueve mucho, llueve poco en esa zona. Cómo dispuesto está a la luz solar, pero ya ahí ya no estamos hablando de las zonas, estamos hablando casi del edificio, ¿no? Si hay otro edificio que le hace sombra o no, ¿no? También, y esto es la clave, los periodos de sequía, ¿no? Es decir, cada cuánto llueve o de repente cuánto tiempo deja de llover, ¿no? Periodos de helada o cobertura o nieve, ¿no? Que también es un aporte de agua, y sobre todo zonas también donde hay mucho viento, que al final el viento lo que hace es que te seca, ¿no? Entonces al final te acabas secando. Teniendo en cuenta todo esto y en el país en el que nos encontramos, donde tenemos tanta variedad, ¿no? Entre unos climas y otros, la recomendación que nosotros siempre hacemos, siempre, en el 100% de los casos, es instalar un sistema de riego. Evidentemente el sistema de riego en Galicia será diferente del que pueda haber en Cádiz. ¿Por qué? Porque en Galicia a lo mejor riega 1 o 2 veces a la semana 3 minutos y el de Cádiz tiene que regar todos los días 5 minutos, ¿no? Pues va a depender mucho de la climatología que vayamos a tener en cada zona. Pero eso es lo que la diferencia entre un clima y otro, lo que nos va a determinar es cuánto riego hay que poner, si hay que poner más o menos. Pero siempre hay que poner. Porque tenemos, por ejemplo, pensamos Galicia, ¿no? Vamos a La Coruña. Decimos, si es que La Coruña llueve 200 días al año. Bueno, llueve 200 días al año, pero a lo mejor está desde el 15 de julio hasta el 30 de agosto sin llover, ¿no? Y dices, bueno, es que ahí ya tenemos un mes y medio donde no está lloviendo, ¿no? Donde al final la planta está sufriendo. Vale que la temperatura no son 43 grados como puede hacer en Córdoba, pero la planta está sufriendo. Al final le acaba sufriendo y no deja de ser una planta, necesita alimentarse. Por lo tanto, nuestra recomendación es siempre utilizar sistemas de riego. ¿Y qué sistemas de riego? Bueno, pues es un sistema tan simple como un sistema por goteo, que se coloca en la propia instalación, o bien por goteo o bien por tubería de exudación, ¿no? Básicamente, pues es un poco es alimentar la planta, ¿no? Mantener esa humedad en la planta. Hasta aquí los aspectos que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de colocar o hacer una cubierta verde, ¿no? Oye, pues hablábamos de los muretes, hablamos de las cargas, hablamos de las pendientes, hablamos de los materiales correctos y hablamos de la instalación de riego, ¿no? Ya entrando un poco más en detalle en las cubiertas verdes, aquí un poco por aclarar qué es una cubierta verde o qué tipologías de cubiertas verdes nos vamos a encontrar, siempre tenemos dos tipos, ¿no? Las intensivas y extensivas. Para mí la clave fundamental está en la capa de sustrato, ¿no? Es decir, ahí es donde vamos a diferenciar entre una extensiva y una intensiva. ¿Por qué en la capa de sustrato? Porque la planta, la diferencia de porte que tenga la planta y el mantenimiento que vaya a tener, lo que hace es que me hace tener una capa de sustrato más grande. Por ejemplo, si tenemos arbustos, árboles, plantas con cierto porte y demás, vamos a necesitar una capa de sustrato más grande que si tenemos un sistema extensivo donde la planta predominante de los extensivos es un sedum, que ahora hablaremos de ello, donde no va a tener prácticamente mantenimiento y donde realmente no tiene un porte de raíz grande. Por lo tanto, podemos utilizar sistemas de sustratos o espesores de sustratos muy ligeros, ¿no? Y nosotros trabajamos todos los sistemas. Trabajamos los sistemas y nosotros, como Danosa, como decía antes Manuel, somos especialistas en impermeabilización, en sistemas de aislamiento térmico, aislamiento acústico, claraboyas, morteros y demás, ¿no? Y entonces nosotros, pues dentro de todo esto, los sistemas los tenemos clasificados y los tenemos definidos en función de si es intensivo o si es extensivo, por la diferencia de uso que se le va a dar en cada caso, ¿no? Cuando hablamos de intensivos o extensivos, tenemos sistemas con impermeabilización bituminosa, ¿vale? Lámina bituminosa de toda la vida, pero preparada y diseñada, como decía antes, para la utilización en cubiertas verdes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la lámina bituminosa en sí, os lo voy a explicar un poco más en detalle, pero tienen tratamiento antirraíz para poder
evitar la proliferación de raíces en su superficie. Tenemos sistemas con PVC, que por su propia naturaleza es un material que ya es antirraíces, por lo tanto nunca van a proliferar raíces en su superficie, o sistemas de impermeabilización líquida con poliureas, el cual tiene un poco las mismas propiedades. Es un sistema totalmente inerte a las raíces, por lo tanto pues ahí no va a haber proliferación de raíces nunca. Si entramos un poco en el detalle, en la parte de impermeabilización, ¿qué es lo que tenemos que tener? Una impermeabilización que sea resistente a los microorganismos, como decíamos antes, y a la penetración de raíces. Dentro de los tres sistemas que hemos estado hablando antes, bituminosa, sintética y líquida, si vemos, por ejemplo, en bituminosa, lo que utilizamos son un sistema Polydan, normalmente sistemas bicapas adheridos, los cuales la capa superior tiene un tratamiento antirraíces, lo cual va a generar mejor dicho, va a evitar que se genere esa proliferación de raíces o que simplemente que las raíces penetren al sistema, ¿no? Lo que se va a colocar. Con estos sistemas, la ventaja es que no se necesita utilizar un film antirraíces de protección, sino simplemente la propia membrana ya tiene la protección antirraíces, por lo tanto no hace falta complementarlo con una membrana antirraíces. Si nos vamos a sistemas sintéticos, con la gama Danopol, sistema de PVC, pues básicamente lo mismo. Aquí lo que tenemos es una sola capa, no son sistemas bicapas, sino son una sola capa, con una lámina de PVC con una armadura de velo de fibra de vidrio, la cual, bueno, pues ya de por sí es antirraíces, ¿no? Y es antirraíces y tiene un tratamiento, o en su formulación tiene una serie de elementos que hacen también, que evita la proliferación de microorganismos en su superficie. Y luego, por último, sistemas de impermeabilización líquida con el sistema Danocoat, que es un sistema de polurea, pues básicamente un poco lo mismo. Ya de por sí el sistema de polurea tiene un tratamiento, digamos, por su propia naturaleza, evita la proliferación de microorganismos y de raíces en este caso. Luego, importante también la parte del aislamiento térmico. Cuando estamos utilizando estos sistemas, tenemos que tener en cuenta dos factores principales. Uno, el aislamiento térmico tiene que tener una nula absorción de agua. Al final estamos hablando de sistemas húmedos, ¿no? O sea, estamos metiendo plantas, riego, cuando llueve, cuando se satura de agua, el agua hay que sacarlo de alguna forma, entonces ese agua pues toca el aislamiento. Entonces es importante que todos estos sistemas siempre utilicen sistemas de aislamiento térmico, los cuales sean aptos para su uso bajo agua, ¿no? Es decir, que no tengan ninguna absorción de agua. A día de hoy el único aislamiento térmico que cumple con estas propiedades es el XPS, ¿vale? Por su estructura de célula cerrada. Aquí lo que tenemos es que al final pues los agujeritos, ¿no? Como no deja de ser una espuma, los agujeritos de la espuma, cada uno de ellos es una célula cerrada, es decir, están cerradas sus paredes, por lo tanto no tiene ninguna absorción de agua, ¿no? Y luego también es importante la resistencia a la compresión. Al final una cubierta, como decía antes, una cubierta verde tiene sus pesos, por lo tanto, aunque no son pesos excesivamente grandes, pero sí que al final hay una afluencia, o se produce una afluencia que es cuando estás sometido a esos idas y venidas de peso, ¿no? Por lo tanto, los materiales que mejor se comportan con esa afluencia son los XPS, son los más resistentes en este caso. Luego pues tenemos un PIR, un EPS que ya pues están en un nivel más bajo, pero tanto PIR como EPS, como ya una lana mineral que su fluencia es muy, muy baja, porque la lana mineral de hecho se disgrega con la fluencia, lo que nos va a generar es, pues estos sistemas sí que tienen una cierta absorción de agua, por lo tanto sí que vamos a tener básicamente en un sistema de cubierta verde hecho con un PIR, un EPS, una lana de roca, lo que vamos a tener es una esponja llena de agua, ¿no? Y eso va a perder su capacidad de aislamiento térmico. Y luego importante también, y es la durabilidad que tenga este material, sobre todo estamos hablando de una cubierta verde que tiene cierta agresividad, pues porque puede haber raíces, porque puede haber tierra, puede generar, hay bichitos por ahí que están en las plantas y demás, ¿no? Es importante la durabilidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues vemos un ejemplo de cómo un XPS, pasados 30 años desde su instalación, cuando se retira, el material evidentemente tiene una apariencia pues fea, está sucio, está tal, porque es lo normal, porque han pasado 30 años por ahí, ¿no? Pero una vez que tú lo rompes o lo partes, ¿no? Su interior está inalterado, es exactamente el mismo que el día que salió desde la fábrica. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. Luego veníamos a la siguiente capa, que sería la capa de drenajes, ¿no? Y aquí sí que hay una diferenciación. Ya lo que hemos estado hablando antes de sistemas de impermeabilización
y sistemas de aislamiento térmico son comunes tanto para intensiva como para extensiva, pero cuando ya nos entramos en la parte de drenajes es donde ya empieza a separarse los dos caminos, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues cuando utilizamos un sistema de drenaje y filtración, es decir, aquí ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa que no se me vaya la tierra, es decir, que se me quede ahí, se me filtre y solo se me vaya el agua, y que el agua, una vez que ha salido de ahí, se me vaya, ¿vale? Ahí lo que vamos a favorecer es la circulación del agua, ¿vale? Utilizamos un sistema de este tipo, ¿no? Esto es un drenaje, un nanodren verde jardín, que lo cual, bueno, pues lo que hace es que precisamente hace ese efecto, ¿no? Él filtra y evacúa el agua, ¿no? Un geocompuesto, una lámina nodular, ¿vale? De polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno, ¿vale? Y esto lo vamos a utilizar en sistemas intensivos. ¿Por qué? Porque nosotros, si os pongo el ejemplo, nosotros tenemos una cubierta intensiva, la cual va a tener su impermeabilización, su aislamiento térmico, y luego va a tener su drenaje y 1 metro de tierra, porque va a tener unas plantas. A mí lo que me interesa es que la tierra yo le voy aportando agua, ¿no? Porque va lloviendo o voy regando, voy aportando agua, y cuando yo lleno de agua ese metro de tierra, digamos, cuando va acumulando, porque hace esa retención, ese metro de tierra, ya no me interesa seguir acumulando, porque lo que me generaría es encharcamiento, ¿no? Me va a encharcar la parte de arriba. Por lo tanto, lo que me interesa es que ya a partir de ese momento de saturación el agua se me vaya todo el resto de agua, se me vaya, ¿no? Por lo tanto, utilizamos un sistema de este tipo, ¿no? En cambio, cuando vamos a un sistema extensivo, lo que nosotros tenemos que hacer es complementar la capacidad de retención que tenga el sustrato de ese sistema extensivo. ¿Cómo hacemos esto? El sistema extensivo suele tener en torno a entre 4 y 10 centímetros como mucho de sustrato, ¿no? Desde una capa pequeña. Claro, yo cuando empiezo a regar o cuando empieza a llover, eso rápidamente se me va a llenar de agua, ¿no? Se me va a saturar de agua. Pero claro, como tiene tan poquita, en el momento que haga calor o que haga aire o que haga lo que sea, se me va a secar mucho más rápido que ese metro que hablábamos antes. Por lo tanto, a mí me interesa complementar esa cantidad de retención con un drenaje que me haga de retención también, ¿no? Y para eso utilizamos este sistema, el sistema de retención. Esto lo que tiene son unos nódulos. Los nódulos lo que hacen es que acumulan agua, y cuando llega a su cota máxima, lo que hace es que el resto la evacúa fuera, ¿no? Echa ya el resto. Pero sí que me ayuda, me complementa con una cantidad de agua para, bueno, pues, para que la planta tenga de dónde alimentarse, ¿no? Básicamente. Estos sistemas, o este sistema en concreto, tiene una capacidad de retención de 5 litros por metro cuadrado, lo cual, bueno, pues siempre me da ese aporte extra de 5 litros que vamos a tener ahí, ¿no? Y eso lo vamos a utilizar en estos sistemas de cubierta extensiva. Vale, hasta ahí ya los sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y la parte de drenaje y drenaje-retención. Vale, ya entraríamos en la parte vegetal, ¿no? Cuando entramos en la parte vegetal, lo primero que nos encontramos son un sustrato, y posteriormente la parte vegetal, ¿no? Cuando hablamos de sustrato, nosotros tenemos un sustrato que es el sustrato Danogreen Terra, ¿vale? Que al final lo que nos interesa el sustrato es que tenga un aporte más o menos constante de nutrientes, tenga cierto aporte de agua, oxígeno y demás, ¿no? Y además nos sirve para, parece un poco tontería, pero nos sirve para sujetar o soportar la vegetación, ¿no? Para tener esa parte, y además nos va a filtrar también, pues, determinadas cosas, suciedad, polvo y demás que nos va cayendo en la cubierta, pues eso nos va a utilizar nos va a servir de filtro, ¿no? Básicamente nosotros lo que utilizamos es un sistema compuesto por una mezcla de sustrato vegetal y puzolana volcánica. ¿Por qué esta mezcla? Porque el sustrato vegetal es lo que le va a aportar son los nutrientes, es un sustrato que viene de origen 100% vegetal, donde viene, pues, de la parte de podas de restos vegetales, corteza de pino y demás. Y la puzolana volcánica lo que nos va a dar es ligereza. Primero nos va a hacer un sustrato más ligero, pesa menos, y por otro lado también nos va a hacer cierta retención de agua. Esa puzolana no deja de ser una piedra volcánica que absorbe el agua por sus poros, absorbe agua y entonces la retiene, ¿no? Hace esa retención. Entonces nos va a favorecer esa parte de retención. Vale, y el sistema, pues un poco lo que decía antes, cuando hablamos de una cubierta intensiva estamos hablando de más de 10 centímetros de este tipo de sustrato, cuando hablamos de extensiva es menos de 10 centímetros, ¿vale? Y independientemente de un sistema u otro podemos utilizar el mismo sustrato, ¿vale? Vale, y hasta aquí la parte del sistema. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a dejar a mi compañero Tony para que nos hable sobre todo de la parte de la planta, ¿no? Que es un poco
la que se sale un poco de lo que es el sistema constructivo como tal, o que se sale, mejor dicho, o que es un poco diferente porque tiene unas consideraciones diferentes que hay que tener en cuenta y bueno, pues Tony nos va a hablar de esa parte. Bueno, buenos días. Soy Tony y os voy a hablar un poco de lo que sería la parte vegetal, ¿no? Que quizás es la parte siempre que genera más dudas. Porque al final lo que queremos es eso, ¿no? Es traer la vegetación a la ciudad, es crear infraestructuras verdes urbanas, como le llamamos, ¿no? Y una de las formas, cuando la ciudad ya está diseñada, ya está implantada y no nos quedan espacios, pues es utilizar las cubiertas. Y eso sería lo que podemos hacer, es decir, hacer una cubierta verde que nos genera todos estos beneficios que contaba Nicolás al edificio. El tema es, Nicolás hablaba de lo que no era una cubierta verde, yo voy a hablar de lo que sí es una cubierta verde. Esto es una cubierta verde, pero también lo es eso. Es decir, como decíamos, hay cubiertas intensivas, hay cubiertas extensivas, hay una gran variedad de cubiertas, pero sin embargo, la mayoría de casos lo que nos encontramos es lo que sería la cubierta extensiva. ¿Por qué? Porque esta cubierta, que esto es una cubierta verde, aquí hay más, en realidad es un jardín sobre una cubierta, con lo cual entra ya más toda una parte de diseño, toda una parte de jardinería, de mantenimiento, un poco más compleja. Y lo que se busca al final es conseguir traer la vegetación, poner la vegetación en la ciudad de una forma más simple y por eso lo que más se utiliza es la cubierta vegetal extensiva. Y una cubierta vegetal extensiva puede ser también eso, ¿vale? Cubiertas inclinadas o incluso en cubierta técnica, como en este caso en Barcelona, donde se combina. Y en estos casos, ¿qué es lo que tenemos en común cuando hablamos de cubierta extensiva? Pues lo que tenemos en común es el tipo de vegetación. Y la vegetación normalmente utilizada tanto en España como en Europa, en Estados Unidos, en la mayoría de países del mundo, es el sedum. Esta es la planta, es una planta grasa, que es la que se utiliza mayoritariamente para cubiertas verdes extensivas. Y lo que nos permite el sedum es esto, es hacer cubiertas extensivas de grandes superficies, cubiertas extensivas inclinadas, cubiertas extensivas ligeras, como el caso de Idiazábal, o cubiertas biodiversas. Es decir, a partir de una cubierta extensiva donde tenemos sedum, le añadimos flores, le añadimos plantas silvestres para aumentar la biodiversidad y favorecer los insectos polinizadores pues, que tengan esos hábitats, esos refugios en las ciudades. Básicamente, como comentaba Nicolás, la estructura es muy simple de una cubierta verde, siempre a partir de la impermeabilización, el drenaje, la capa de sustrato y la parte vegetal. Y la parte vegetal, ¿cómo lo hacemos para hacer estas cubiertas que hablábamos, estas cubiertas extensivas de grandes superficies o cubiertas inclinadas o cubiertas ligeras? Pues utilizamos el sedum y el sedum lo utilizamos en formato de rollos o de placas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos permite una instalación inmediata. Es decir, no vamos a convertir el tejado de nuestros clientes en un vivero. El vivero ya somos nosotros somos los profesionales, somos los que sabemos cómo cultivar la planta y lo que hacemos es traer un producto ya finalizado, un producto ya crecido, ya preparado a la cubierta. Y directamente colocamos, en este caso en formato de rollos, la vegetación encima del edificio. ¿Qué es el sedum, ¿no? ¿Y qué son estos rollos? Pues básicamente lo que se trata es de cultivar la planta, el sedum, que es una planta que crece de forma natural en España. Lo podemos encontrar en las montañas, lo podemos encontrar cerca del mar. Lo que tiene el sedum es que es una planta que existen más de 2000 variedades en el mundo, está además infinitamente hibridado, lo podemos encontrar tanto en el hemisferio norte como en el sur, es decir, se puede cultivar en Colombia o en Estados Unidos o en China. Y a pesar de que es un proceso lento de crecimiento, esto también nos ayuda en otros aspectos que comentaremos después, es una planta que tiene poca raíz, es una planta muy resistente porque acumula agua en sus hojas, es una planta grasa, es una planta mediterránea y nos funciona muy bien para eso, ¿no? Para cubiertas verdes extensivas. Como os decía, es una planta, esto lo podemos ver quizás en nuestros bosques, si andamos, pues se puede encontrar este tipo de planta que crece de forma espontánea.
Y un poco la estructura del producto, ¿no? Cuando lo traemos en obra, sería este. Es decir, a partir de una fibra de coco natural con una fina capa de sustrato de 1 o 2 centímetros, allí es donde cultivamos el sedum, donde cultivamos este producto. El proceso es lento, como comentaba, quizás más de un año algunas veces para tener un producto final acabado, pero todo este año de proceso de cultivo en vivero nos lo ahorra de cultivo en el tejado del edificio, ¿no? Es decir, ya estamos trayendo un material finalizado, acabado en obra. ¿Y cómo lo traemos? Pues esta es una foto de vivero paletizado, enrollado en camiones. En España lo podemos traer durante la mayor parte del año en transporte normal, cuando hace más calor en transporte refrigerado. La zona de cultivo es en Tarragona. En 24 horas estamos instalando en Barcelona, en Cataluña, en Madrid, algunos puntos más lejanos, en Galicia, en Sevilla, pues podemos tardar 1 o 2 días en servir, pero no tiene mayor complejidad, ¿no? Como veis. Y como comentaba al inicio, lo que nos permite es eso. Por ejemplo, aunque no lo parezca, esta casa es una casa de madera, es decir, de estructura ligera, con lo cual con una fina capa, bueno, las capas que comentaba Nicolás, ¿no? A partir de la impermeabilización, pues una capa, el drenaje, la fina capa de sustrato y el sedum, pues tienes esta cubierta verde, en este caso en la Costa Brava. Más soluciones también, pues cubiertas más grandes, ¿no? Estos son 900 metros cuadrados, se pueden cargar en un camión y en un día se puede colocar toda esta superficie. Quizás aquí, para mí lo más interesante es lo que decíamos del impacto visual. No es lo mismo para los vecinos de este entorno, de este barrio de Madrid, pues ver esta cubierta verde o ver una cubierta negra con tela asfáltica, ¿no? El impacto visual es enorme, pero al mismo tiempo pues todos los beneficios que comentábamos antes, ¿no? de retención de humedad, lo que nos da también reducción del efecto isla de calor, aumentamos las zonas verdes, aumentamos la biodiversidad, o por ejemplo otro caso de integración paisajística. En este caso también es una cubierta ligera de menos de 100 kilos por metro cuadrado, son 6.000 metros cuadrados, y nos permite eso, ¿no? En vez de tener una cubierta, pues en este caso con chapa o esto es una fábrica, ¿no? Pues tener esta integración al paisaje del País Vasco. Punto importante, y a partir de estas fotos voy a ir dando detalles de lo que sería la parte vegetativa y la instalación de la parte de la planta, ¿no? Como decíamos, sistema de riego. Es importante en España que las cubiertas verdes tengan sistema de riego. Sistema de riego, a mí me gusta decir, de soporte. Es decir, no un sistema de riego para estar regando con un césped, para que la planta crezca y florezca, sino un sistema de riego de soporte que le permita al sedum pues, sobrevivir en condiciones muy duras, a veces como en nuestros largos veranos y periodos de sequía. En este caso es un sistema de riego por goteo. Hay otros sistemas, también estamos viendo que hay algunos instaladores, roofers, que en superficies grandes, como en este caso, ¿no? Pues prefieren incluso instalar sistemas de aspersor para, pues al final les puede resultar más barato, más fácil de instalar. Y lo que buscamos también es eso, ¿no? Que por ejemplo, esto es un hotel, pues que la visión desde el restaurante, desde la parte de arriba, no sean cubiertas de grava, sino que tenemos esta parte verde encima de las habitaciones. Otro caso importante aquí es el tema del aislante térmico en esta zona. Como decíamos antes, también nos facilita la integración paisajística. No es lo mismo tener una cubierta de gravas en un entorno natural como es una cubierta con sedum, que además en verano sacará pequeñas flores. También lo que decíamos en cubierta inclinada, ligera, yo me gusta poner esta foto, esto es en la sierra, aquí en Madrid, porque cuando se hizo esta cubierta la idea era protegerla o aislarla a nivel térmico, porque esto es un bungalow de un camping y pues evidentemente tenía un alto consumo en verano de aislante térmico, se puso y lo que después nos comentaran es que lo que se observó, lo que más
resultado les fue es a nivel de aislante térmico. No es lo mismo estar en este bungalow cuando llueve con una chapa encima, ¿no? Que el ruido es increíble, que cuando tienes pues, una cubierta vegetal que absorbe este ruido, ¿no? Y después quizás también lo que decíamos de integración, en este caso en Galicia, pues vemos la típica roca que se utiliza para construir en Galicia, pues integrado con el verde, también muy gallego en este caso, ¿no? Otro elemento importante es que las cubiertas verdes nos ayudan también en el tema de Passive House, en las construcciones Passive House, en estos sistemas cada vez más utilizados, pues como también nos ayudan a nivel de certificación BREEAM, LEED, a tener más puntuación. Y nada más, un poco lo que ya hemos comentado al principio de las ventajas de la cubierta verde, que sin tener que llegar a la primera diapositiva que ponía sobre de hacer un jardín encima de una cubierta, es decir, si simplificamos al máximo la vegetación, la capa de sustrato, la capa de drenaje, buscando el mínimo coste, pero sin embargo obteniendo todos estos beneficios, ¿no? No hace falta crear un jardín encima del tejado con estos sistemas Danogreen simple de drenaje, sustrato y vegetación. Conseguimos reducir la temperatura ambiente, alargar la vida de la cubierta, la protegemos del sol, de las inercias térmicas, de los rayos ultravioletas. Aumentamos la eficiencia fotovoltaica. En algunos países ya incluso está estandarizado y es obligatorio combinar la placa fotovoltaica con cubierta verde porque nos permite, nos absorbe el polvo, nos lastra la placa a la hora de instalación, absorbe temperatura, con lo cual no evita reflexión y evita que se sobrecaliente la placa. Muy importante, como comentábamos también, como comentaba también Nicolás, es la retención del agua de lluvia. Al final, esta capa verde, aunque sean solo 10 centímetros, toda el agua de lluvia que cae durante la primera hora es absorbida por la capa de sustrato y se evacúa de forma regular a las aguas pluviales, con lo cual evitamos periodos de inundaciones en las ciudades, ¿no? Y sobre todo un concepto que cada vez está más en boga en Europa y del que cada vez se habla más, es el aumento de la biodiversidad, es generar estos espacios de refugio para insectos, para aves, crear estos ecosistemas urbanos que ayudan a la biodiversidad. Y nada más, muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algún tema que queramos comentar. Sí, yo sí te quería preguntar, Toni. Muchas veces se habla del concepto de semi-intensiva, ¿no? O sea, ya no cubierta intensiva o extensiva, sino semi-intensiva. Y a mí en muchos proyectos me lo plantean para luego colocar un acabado tipo sedum aún así, que no sé por qué buscan ese incremento a lo mejor de la capa de sustrato, a lo mejor por un tema de cotas. Ese mayor espesor de sustrato, que al final va a acumular más agua, ¿puede llegar en algún caso a quitarnos el sistema de riego? ¿O el sistema de riego tiene que ir siempre o siempre es recomendable, independientemente de que aumentemos esa capa de sustrato? Sí, el sustrato al final tiene una capacidad de retención de agua, ¿no? Sobre todo si un sustrato tiene una parte orgánica, pues retendrá más agua. Pero tenemos que tener en cuenta que en nuestro país podemos tener periodos de 3 meses o 4 meses sin una gota de lluvia. Por ejemplo, en Galicia incluso llegaron hace un par de años a estar 3 meses sin una gota de lluvia. Con lo cual, a pesar de que tengamos más capa de sustrato o menos capa de sustrato, yo lo que aconsejo es tener un sistema de riego. Seguramente este sistema de riego igual lo vas a cerrar en septiembre y no lo abrirás hasta abril, mayo, ¿no? Pero, sin embargo, te aseguras que durante este periodo de verano o un periodo de pluviometría bajo puedes alimentar la planta. Es decir, tampoco le vas a dar un agua excesiva porque tampoco te interesa que crezca mucho, te genere mucha vegetación, que después cuando venga un periodo muy duro, pues la planta se estrese y sufra. Lo que buscamos es mantener esta capa verde, porque además lo que nos permite, para mí, el sistema de riego son dos cosas importantes. Una es que esa capa verde la mantengamos durante todo el año, con lo cual nos ayuda a aislar térmicamente. Al final la planta es lo que nos está aislando, tiene una función aislante muy importante. Ten en cuenta que el sedum
tiene esta capacidad de retener agua en sus hojas y hacer el intercambio, como todas las plantas, por evapotranspiración, el intercambio de gases. Este intercambio de gases mantiene la temperatura. Tú tocas la hoja de una planta y no se calienta, aunque estemos a 40 grados, ¿no? En cambio, una cubierta telasfáltica puedes llegar a 40, 50 grados aquí en Madrid. Es decir, la planta nos regula esta temperatura y el hecho de tener un sistema de riego nos permite que durante todo el año tengamos una cobertura verde. Y para mí, y el segundo tema importante es que al final nosotros estamos sacando la planta del vivero, en este caso en Tarragona, la enrollamos, la paletizamos, la ponemos en la cubierta, la pisamos porque estamos instalando, es decir, permite el pisoteo, permite todas estas cosas, que la enrollemos, que nosotros, de hecho, cuando lo cultivamos se pasa con tractor por encima, pero cuando la colocamos encima de la cubierta y allí se queda, si le damos un poco de humedad los primeros días y hacemos que esa humedad que hay debajo en el sustrato, pues la planta la detecta, la capta y empieza a sacar raíces porque va a buscar esa humedad, y le incitamos a que la planta enraíce, se quede sujeta en el sustrato, en la cubierta, con lo cual, quieras o no, favorecemos la implantación durante este primer periodo de la planta en la cubierta. Esto es importante en un país como el nuestro, ¿no? Porque a veces en las obras se tiende a colocar, terminar y irse muy, muy rápido, ¿no? Y con lo cual es importante. Y después también hay que tener en cuenta que hoy en día existen en el mercado sistemas de programadores de riego a un coste relativamente bajo, por lo que sería una hora, estamos hablando de que 300, 400 euros, programadores que tú los puedes conectar a una red wifi, que además lo puedes linkar a una estación meteorológica abierta, cercana, esto es relativamente fácil, y tú en tu ordenador, en tu portátil o en tu móvil, incluso en la aplicación gratuita, tú puedes controlar pues, que riegue, que no riegue, incluso lo puedes parametrizar y darle señales como a partir de 30 grados riega un 20% más, o si va a helar o va a llover, no me riegues. Es decir, todas estas cosas hoy en día son relativamente fáciles, con lo cual yo creo que el riego, por el coste que tiene, sobre el global de la obra es un coste muy bajo y te garantiza el éxito, ¿no? Y en cuanto al combinar semi-intensivas y extensivas, también es algo que yo creo que nos favorece. Es decir, al final la mentalidad del proyectista, del arquitecto es, ¿no? Yo hago intensivas o hago extensivas. No, ¿por qué no? No tiene que ser todo blanco y negro. Es decir, tú al final, por ejemplo, yo he visto casos hace poco en una cubierta de un hotel. Si haces una cubierta extensiva, tienes una superficie verde, muy bonita, todo igual, todo plano, pero en ese caso el arquitecto, el paisajista, quería darle un toque más. Bueno, pues tú hacer unos montículos, rellenar una parte con más sustrato, que tú lo puedes poner unas bulbosas, unos arbustos y darle un poco más de juego, pues yo creo que es mejor. Es más bonito, la cubierta queda mejor, al final la obra más o menos es lo mismo y no tiene, es decir, no tiene por qué chocar una cosa con la otra, ¿no? Se puede combinar las dos y siempre queda mejor. Yo te quería consultar algunas cosas, no sé si Dime. del mecanismo este de evapotranspiración de las plantas, los programas de simulación energética no saben simular eso. ¿Sí? ¿Lo saben? Sí. No saben simular eso. Ya. O sea, simular conducción, convección y radiación, pero de evapotranspiración no saben nada. Eso tiene un efecto muy potente, pero no somos capaces, no sé si hay alguna posibilidad o algún input para programas de simulación para simular cubiertas vegetales. Los datos de evapotranspiración para la mayoría de plantas existen. Es decir, tú puedes consultar en Internet la evapotranspiración de un césped de Madrid y tendrás una cifra. ¿Qué es más complicado? Tener esos datos para una planta como el sedum. Es más complejo, con lo cual ahí está la lucha. Es decir, es algo que llevamos, yo diría que años discutiendo sobre eso. No solo sobre evapotranspiración, sino también, por ejemplo, el otro día preguntaba Nicolás, la captación de CO2, ¿no? Es decir, sabemos más o menos las plantas cuánto CO2 captan, pero sin embargo en el sedum ves estudios que te hablan de 160 gramos, 300 gramos, es decir, es un poco complejo, con lo cual estas cosas son difíciles. Y aún existe otra discusión
más larga, que es el hecho de que las plantas grasas, el intercambio de gases lo hacen durante la noche. Es decir, lo que da resistencia al sedum, el por qué el sedum se utiliza en cubiertas verdes y por qué el sedum es una planta tan resistente o le gusta estar a pleno sol y con altas temperaturas, no hay problema. Se hacen cubiertas verdes con sedum en Marruecos, en Casablanca, pues es precisamente por eso, porque tiene la capacidad de cerrar estomas durante el día, aguantar, hacer el proceso, pero aguantando los gases dentro y liberando cuando las condiciones son mejores, normalmente por la noche. Con lo cual también hay una discusión de si realmente el sedum nos está ayudando a climatizar durante el día porque no está liberando humedad, sino que al revés que lo retiene. Es decir, esto es muy complejo. Cuando tratamos de seres vivos es muy difícil, es muy difícil. Con lo cual, un dato exacto de evapotranspiración que nos da, no lo tenemos. No quiero saber el dato de transpiración, yo al final soy un aparejador. Lo que yo necesito saber es, esa evapotranspiración tiene una repercusión directa en el consumo de energía, especialmente en refrigeración de mi edificio. Y no hay un plugin que yo conozca para instalar a programa Leader Academy o a Design Builder o a cualquier programa de simulación. No soy capaz de... Yo creo que... Bueno, no, es que también es que estoy de acuerdo porque es un tema de discusión recurrente. Sí, es lo mismo que, por ejemplo, el hecho de que, claro, al final estás colocando un sustrato en la cubierta que tiene un sistema de riego y que puede tener un grado distinto de humedad. En función del grado de humedad que tiene, va a tener una capacidad de aislante diferente. La planta, según haya crecido más o menos, tendrá una capacidad también distinta. Es decir, cuando tratamos de distintas capas, con distintos materiales, con distintos grados de humedad y encima vivas y encima creciendo, es muy difícil. Con lo cual, datos existen, pero hay que cogerlo todo entre comillas. Una cosa, si quieres. Estamos en un proyecto LIFE europeo que empieza en septiembre, que a partir con distintas universidades del ámbito mediterráneo, que es precisamente lo que se pretende, es monitorizar todas estas cosas y conseguir unos datos más fiables. Está varias universidades, desde Atenas, Génova, aquí en España también, con lo cual igual en 1 o 2 años tenemos algún dato más fiable. Además, hay una cosa importante, lo que decía Tony, no deja de ser una planta, no deja de ser un elemento vivo. Claro, la planta no está en las iguales condiciones aquí que ahí, ¿no? Es decir, porque además pues hay variación, hay unos que están más, pues eso, tienen más riesgos, tienen un porte mayor, otras que tienen menos riesgo, tienen un porte menor. Pues claro, hay una variedad de las capacidades de situaciones muy grandes. Para mí lo más importante es la experiencia y si hablas con cualquier persona que haya instalado una cubierta verde en su casa, sobre todo si es un ático o es una... Te lo dicen, el cambio a nivel térmico es brutal, es muy importante. Por ejemplo, la foto que veíamos del bungalow, pero en muchas situaciones te lo dicen, el cambio es muy importante porque, bueno, lo sabemos todo, una cubierta de gravas al final está absorbiendo calor, que además lo está liberando por la noche, es decir, tienes una estufa metida encima de tu cabeza, ¿no? Durante todo el día, ¿no? Mientras en cambio una cubierta verde es precisamente al revés, ¿no? Otra consulta es, de la variedad de sedum, entiendo que mezclar variedades tiene que ver con una cuestión estética. No solo estética. No solo eso. ¿Qué problema tiene hacer una cubierta solo con sedum album, por ejemplo, que entiendo que es una variedad, no entiendo, lo sé porque lo he tenido, una variedad que lo aguanta todo? Sí, pero sería un error. Es decir, es un poco lo mismo que hemos visto en agricultura, yo que vengo del campo de la agricultura, con los monocultivos, ¿no? Es decir, el hecho de trabajar con un monocultivo hace que tú juegas todas tus cartas a un número, ¿no? Y si te funciona bien, te funciona bien, pero si te funciona mal, puede ser un desastre. Entonces, todos estos años lo que hemos hecho es ir incrementando la variedad de sedums precisamente para tener más cartas en nuestra mano, ¿no? Porque ahora estamos trabajando con 12 semillas. Es el tepe que tiene más variedad de semillas. Es decir, en Europa hay otros fabricantes que trabajan con 4 o con 5. ¿Por qué? Porque al final hay especies mucho más, entre comillas, económicas o baratas o fáciles de cultivar, ¿no? Por ejemplo, el Sedum hispanicum es un sedum
como se dice, es un sedum de aquí que tiene una capacidad de crecimiento brutal, brutal. Crece muy bien y además es muy agresivo y lo invade todo. ¿Qué pasa? Si nosotros podíamos cultivar este tepe solo, además a veces me lo han pedido, ¿no? Tony, ¿por qué no hacemos para Madrid solo tepe hispanicum? ¿No? Y para nosotros sería mucho más barato, mucho más fácil, mucho más rápido. Sin embargo, si te viene una helada, se te va. Si te pasas con el riego y crece demasiado, porque es muy agresivo, y después te viene un calor como esta semana, se te va. El riesgo es enorme. Decisión, es que ni tan siquiera ya lo tenemos, porque además es tan agresivo que al final, al cabo de 5 años, todo sería Sedum hispanicum. Con lo cual, lo hemos sacado, que hace años que no lo cultivamos, y trabajamos con 12 variedades que nos permitan tener esta variabilidad que si yo pongo este Sedum en Galicia o lo pongo en Sevilla, yo sé que al cabo de unos años, seguramente lo que yo veré en Galicia serán 4, 5, 6 especies que habrán evolucionado mejor, que habrán crecido mejor, pero estará verde y en cambio serán otras en Sevilla. Trabajar con 12 nos lo complica mucho, nos lo encarece mucho, nos alarga mucho el proceso, sin embargo, nos da mayor garantía. Y después también está el hecho que decías, ¿no? de tener estéticamente, el sedum florece, no he puesto ninguna imagen, pero bueno, si en la ficha técnica de Danosa está las variedades de sedum y hay pues que florecen en amarillo, otras que florecen en violeta, en rojo, en blanco. En verano es muy bonito. El sedum al final es una planta de verano. Es una planta que lo que le gusta es el sol, florece en verano, un poco lo que decíamos antes. Si le metes un poco de riego, le das un poco de alegría, en verano te saca flores y tienes un mosaico mucho más variado y mucho más colorido que si juegas solo con el álbum, ¿no? Además, yo personalmente el álbum lo que me da es que a temperaturas muy, muy, muy altas se empieza a perder color, ¿no? No sé si lo has visto, empieza a volverse rojo, amarillo, se va como palideciendo y lo pasa muy mal. Pero mi experiencia, yo tenía una casa con Sedum Alum y algo la tuve que vender, pero ¿Aquí en Madrid? la planta vivía feliz. Ahí, Sí. sobre todo con la cubierta, estaba encima de un aljibe. Supongo que hace 20 años que creo que llevaba una cubierta del Temper y tenía un aljibe. Esa vivía feliz. De hecho, inundó el jardín. Sí. Inundó el jardín. Por todos los sitios había sedum. Pero yo no me haré una cubierta solo con álbum. Te lo digo verdad, porque he visto el álbum desaparecer algunas veces, con lo cual... Me gustaba por eso, ¿no? Mi experiencia fue positiva. Y luego los que he comprado como profesional, y lo que veo es que el Tepes tiende a estar mezclado. Sí. Sí, de hecho, hoy en día es un valor. Es decir, un hecho diferencial entre un tipo de sedum u otro, sobre todo en el norte de Europa, que lleva más años en eso, es cuántas variedades lleva. Es decir, es una pregunta frecuente. Porque tener más variedad, bueno, tienes más cartas en tu mano, ¿no? Y la última, que tiene que ver, supongo que con la personalización, me sorprende, o sea, se desterráis las cubiertas con pendiente cero. No es que sea, a ver, una cubierta con pendiente cero realmente siempre tiene una ligera pendiente. No es que se destierren, es que al final tú cuando tienes un sistema en el cual vas a generar cierta acumulación de agua, siendo que además pues, tienes una serie de microorganismos, más que en una tradicional de grava, ¿no? Puedes tener más microorganismos, porque la propia planta lo tiene, ¿no? Al final, y sobre todo luego tienes un sistema en el cual de alguna forma tú tienes, porque tienes un drenaje, tienes la parte vegetal la tienes como elevada, ¿no? Tienes como una parte de aire dentro. Eso puede generar que proliferen pues eso, charcos con microorganismos y demás. Y eso a la larga puede perjudicar a la impermeabilización, que además no se va a ver, no se va a ver, ¿no? Siempre es recomendable meterle cierta pendiente, sobre todo para estos sistemas, para evitar esos encharcamientos, porque es un sistema en el cual, como decíamos antes, tiene un riego, le vamos a estar dando un aporte de agua, ¿no? Entonces es más que una lluvia, al final vamos a tener casi una agua. Entonces si vamos a tener una formación de charcos, va a ser casi permanente ese charco ahí, ¿no? Entonces siempre es mejor darle una ligera pendiente para evacuar esas aguas, ¿no? Porque, claro, nosotros al final cuando tú además estás regando, tú lo que haces es que el sustrato acumula agua, ¿no? Cuando llega un momento de satura, te interesa echarla fuera, ¿no? Claro, lo que interesa es que echarla fuera y que se vaya, no que
pendiente muy ligera, no hablamos de grandes pendientes, muy ligera. Realmente la cubierta pendiente cero, entre comillas, es un concepto, pero que luego realmente en la práctica no es real 100%. Una pendiente cero, 0,0 es nunca se obtiene, al final siempre tienes una pendiente. Según más bien el nivel de agua, pues ya coge pendiente. Claro, bien, pero me refiero. También hay un tema, lo que decía Nicolás, al final crear charcos no es bueno porque tienes un exceso de humedad para la planta que tampoco es necesario. Es decir, al final... En este caso lo estoy creando muy por debajo del... Sí, pero precisamente yo creo una ventaja que tenemos en cuanto a cubiertas verdes que tenemos nosotros respecto a otros países del norte de Europa es que nosotros no tenemos problemas de humedades, es decir, no tenemos un periodo de largos de lluvias, no tenemos 3 semanas seguidas lloviendo, ¿no? Ni tan siquiera en el norte. Con lo cual, el sedum, que es una planta crasi, es una planta mediterránea, es una planta que lo que le gusta es el sol, tener ventilación, tener aire, tener sol, le favorece y tener charcos o tener humedades continuas, lo que te puede producir es problemas de hongos o patologías que no son deseables, ¿no? Es muy raro, nuestro clima, porque al final tenemos un clima, siempre tenemos sol, más o menos, aunque sea invierno, con lo cual es difícil tener estas patologías, pero yo creo que tener encharcamientos de agua no es bueno. Por eso, para mí, también es muy importante en cubiertas verdes es el tema del drenaje, que el drenaje drene bien, ¿no? Porque si no podemos convertir la cubierta en una piscina. Y eso es importante. Sí, lo que pasa es que en este caso, en la mayoría de esas cubiertas es muy probable que mi lámina la tenga casi una cuarta por debajo de ese drenaje. O sea, que ese posible charco... Quizás no sea tan influyente, ¿no? Quizás, no sí. Tanto para la planta, bueno, a ver, luego la planta, en el momento que detecte que hay agua ahí abajo, va a intentar tirar para abajo. Ahí, o sea, sí que va a intentar bajar hasta ahí. Eso luego te puede generar problemas. Pero bueno, a mí no me preocupa tanto la raíz, es más el hecho de la proliferación de microorganismos y demás, ¿no? Que al final ahí es un ambiente donde la propia planta, ¿no? Los bichos y demás, los tiene, ¿no? Entonces eso al final van a intentar meterse por ahí, ¿no? Y eso al final sí que a la larga te puede dañar los sistemas de infiltración. Se puede acumular en zonas de sumideros, que al final es donde puede tener el problema. O sea, como tal, la impermeabilización no va a sufrir. Al final la impermeabilización está pensada, por ejemplo, una polulea, un PVC, la utilizamos para impermeabilizar aljibes o depósitos, que son zonas de acumulación de agua, ¿no? Entonces, como tal, la lámina de impermeabilización no se va a afectar por esa pendiente cero, pero sí puede comprometer la funcionalidad completa del sistema, que es un poco a lo que nosotros vamos. E incluso en una cubierta que no sea verde, una cubierta tradicional, brava, como sea, ¿no? Incluso intemperie, no nos interesa nunca tener acumulaciones de agua. Incluso es el mismo más o menos. O sea, aquí es casi incluso más agresivo por el hecho de que, bueno, pues estos microorganismos que están ahí. No sé si nos hemos dejado alguna cosa más por hablar. Bueno, me vienen cosas. Tema hierbas, es decir, si tenemos más agua, tenemos más humedad, si tenemos más riego, también podemos tener un problema que nos llegue semillas aéreas y es decir, el sedum, estamos colocando sedum porque tiene muy poca raíz, porque es muy poco agresivo, porque máximo 4 o 5 centímetros de raíz, con lo cual no nos llegará nunca debajo. Sin embargo, si tenemos un exceso de humedad, pues llegará una semilla y crearnos allí una hierba, con lo cual tenerlo bastante seco siempre evitas que te germinen hierbas, y el hecho de tener una cobertura total instantánea desde el primer día también te evita que tengas zonas desnudas que te puedan aparecer hierbas, ¿no? O que el viento arrastre el sustrato o la lluvia y tal. Por eso hoy en día el sistema más utilizado que utilizamos en Danosa de rollos precultivados es lo que se utiliza mayoritariamente para evitar eso, ¿no? Problemas de escorrentía, de viento. Sí, sí, sí. Además a nosotros nos da bien, lo del rollo nos va bien, Entrenar una cubierta vegetal con pequeños bebés, No, eso... Lo que se hacía antes. Entrenar bebés, Sí, es que plantar, además en un país como el nuestro, también aquí tenemos una suerte que tenemos buen clima, a pesar de todo,
Y tú plantas una a una, como se hacía antes, y lo que vas a provocar es que te salga de todo allí, ¿eh? Y vas a tener... O te sale de todo, o no te sale nada y se lo lleva todo el agua. Con lo cual... Sí, 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 sí. Sí, esto también es una discusión a veces con los clientes, ¿no? Es decir, es que el TP me sale más caro. Bueno, te sale más caro. Tú calcula, primero, que 900 metros, como hemos visto antes, eso se coloca en un día. Llega un camión con 900 metros y con 4 o 5 personas vas desenrollando, ¿no? Los rollos se colocan fácil y lo haces en un día. Si tú tienes que plantar 15 plantas por metro cuadrado, en 1000 metros cuadrados, que decíamos, ¿no? 900, 1000 metros cuadrados, que es un día, son 15.000 plantas. 15.000 plantas y además quieres meter distintas variedades de planta y tienes que tener gente allí repartiendo plantas. Te van a sobrar, te van a faltar y encima te quedan zonas desnudas y tienes un año de trabajo de cuidar esa planta hasta que crezca y se desarrolle. Y ese año no está protegido de la radiación solar. No. El efecto que buscas... Casi como una cubierta de grava. No, el efecto que buscas en una cubierta verde, hasta el cabo de un año o 2 años no lo tienes. Con lo cual, ¿qué vas a decir al cliente? ¿Que no le pasas la factura hasta el cabo de un año? No es buena idea. Bueno. Muy bien. Bueno, pues nada, gracias por habernos aguantado un rato ahí por la mañana y bueno, ahora tenemos un pequeño aperitivo ahí, Pisco Labis, para el que quiera y que no sé dónde es, creo que es arriba, ¿no? Es arriba. Y bueno, pues oye, bienvenidos, gracias y cualquier duda pues estamos en contacto en cualquier momento, o sea que aquí podemos un poco ayudaros. Es importante también lo que comentaba Manuel, de la parte del soporte técnico, cuando hablábamos antes, que no solo nos limitamos a explicarlo y demás, sino que damos esa parte de soporte desde el inicio hasta el final de la obra. Desde el inicio, cuando hablo del inicio, no es el inicio del momento en que empiezan a trabajar, sino desde la parte de proyecto hasta el final de obra, pues damos soporte con nuestros equipos en cualquier zona. O sea que ahí podemos ayudar y podemos dar siempre ese soporte y esa ayuda. Así que nada, pues gracias por la asistencia y bueno, pues ahora vamos a pasar ahí arriba y tomamos algo.